La lección de hoy vamos a empezar a enumerar las normas que Dios ha puesto en su manual para educar a los hijos. Comienzo leyendo Proverbios 29:17, donde dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Mire qué oferta tan especial y tan grande para los padres. Queremos descanso y se nos cansan los hijos. Bueno, queremos descanso y alegría a nuestra alma. No de estar ahí apenados, preocupados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde que son pequeñitos, ¿verdad? Como dije en la plática anterior, mientras son barro moldeable, debemos de empezar a corregirlos, a instruirlos en el camino que el Señor tiene para ellos, y de esa manera traerá alegría a nuestra alma y descanso también a nuestra mente. Tendremos paz. ¿Se recuerdan el texto que uso? Porque es la primera vez en que Dios da instrucciones a Abraham con lo que será Abraham una gran bendición. Déjenme leer este versículo que es tan conocido, pero ahora añadir una vez un poco más de importancia al concepto de la educación de los hijos. Génesis 18:19. Dice Dios hablando de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Cómo? Haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Dios haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Note varias cositas aquí. Número uno, el éxito, lo que va a hacer que Abraham tenga mucho éxito y sea de bendición para todas las familias de la tierra, es que va a saber educar a sus hijos y a su casa. Recuérdese que casa en la Biblia no se refiere solo a los que vivimos en un edificio, se refiere a la descendencia. Eso implica a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y hasta tataranietos, ¿verdad? A todos los que vengan. ¿Al hacer qué cosa? Enseñarle a sus hijos justicia y juicio. Ahora, no se va a poner a enseñarles leyes como un curso de derecho hoy en día en las escuelas y en las universidades. No, les va a enseñar una actitud de justicia y juicio. Ven, los niños no van a entender información así intelectual de que esto es justo y esto no es injusto, aunque nosotros usemos esas palabras para que ellos las vayan asociando con que no es justo que le escondas sus juguetes a tu hermano, o no es justo que le quites esto. Cuando vamos usando la palabra la tenemos que usar, pero el punto es que estamos actuando, estamos viviendo la implementación de justicia, ¿verdad? Luego, pero eso, vaya, ok, eso está claro, eso yo creo que sí es fácil de entenderlo. A lo que quiero llamar la atención ahora, padres, es a que dice que yo sé que Abraham va a hacer esto, les va a enseñar justicia y juicio, pero ahora note lo que sigue. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué vamos a educar? Para que traiga alegría a nuestra alma y para que nos dé descanso. Sí, eso es un fruto. Eso, al hacerlo, lo vamos a experimentar. Pero en realidad, recordemos que Dios tiene un plan a largo plazo. Y entonces dice que cuando educamos a nuestros hijos de esta manera, dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este es el punto medular hoy en cuanto a la educación de los hijos. Dios quiere bendecirnos tal y como le dijo a Abraham que iba a ser de gran bendición. Cada uno de nosotros Dios quiere que seamos de grande bendición. Los pensamientos que Él tiene de nosotros es de que nosotros le representemos y que la familia individual, que luego se convierte en la familia extendida que es la iglesia, y luego se convierte en la familia de la humanidad en todo el mundo. Y todos tenemos que ser parte de eso. Pero lo importante es que si aprendemos a educar a nuestros hijos en justicia y juicio, Dios hará que venga sobre nosotros todas las bendiciones, todas las promesas que Él prometió a Abraham. Porque recuérdense que le dijo Dios a Abraham, y en tus simientes serán bendecidas
todas las naciones de la tierra. Y nosotros somos la simiente de Abraham, porque la simiente en singular, dice Pablo, que es Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, los descendientes de Cristo. Entonces capte esta enseñanza, que es muy importante. Muchos se aprenden las promesas de Dios, muchos citan las promesas de Dios y usan su fe y se aferran a las promesas de Dios, pero aunque son sinceros y hacen todo esto, no se dan cuenta que hay condiciones para que Dios cumpla sus promesas. Dice, yo sé que va a ordenar a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová. ¿Para qué? Para que Dios esté en la libertad, porque Él es justo. Recuerden que estamos hablando de justicia y juicio. Él es justo de darnos lo que ha prometido si llenamos la condición. Si no llenamos la condición y Él nos lo da, lo hacemos a Él injusto, porque está premiándonos o está dándonos algo que había dicho que teníamos que llenar una condición para recibirlo, y no llenamos la condición y de todos modos nos lo da. Eso no es amor, eso no es misericordia, eso sería, humanamente hablando, alcahuetería y dejar pasar por alto el que ignoraron nuestra palabra, los hijos. Lo que Dios está haciendo aquí con Abraham es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Amados hijos, yo quiero que ustedes sean felices, yo quiero que ustedes salgan adelante, que sean bendecidos por Dios, que alcancen éxito, que tengan paz, etcétera, etcétera. Pero hay condiciones que ustedes tienen que llenar para que Dios pueda bendecir la obra de sus manos y pueda bendecir sus vidas. Una condición es la principal, porque es el primer mandamiento con promesa, el de honrar padre y madre. Tenemos que enseñarles a honrarnos, no meramente a respetarnos, a honrarnos, que en su entendimiento nosotros seamos la figura representativa de Dios para ellos. Bien, entonces quise hacer este énfasis, ahora le voy a decir por qué. Porque tristemente oigo en varias oportunidades y en pláticas que doy o en consejería que hemos dado y todo aquello de que, ay, no sé qué hacer conmigo, pero yo ya los puse en las manos de Dios, ¿verdad? Y lo dicen con sinceridad. Yo sé que están creyendo que cuando le dicen, Dios, ya no sé qué hacer con mi hijo, con mi hija, lo pongo en tus manos. Yo creo que lo están haciendo con sinceridad. Pero amados hermanos, escuchen. Eso no funciona, porque Dios primero puso a esos hijos en nuestras manos para que nosotros los eduquemos en el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Entonces, pensar que porque se es sincero, porque de corazón se dice, Señor, lo pongo en tus manos, así como Ana te dedicó Samuel y te lo entregó, yo te entrego a mis hijos. No podemos usar un ejemplo de alguien que hizo algo, pero recuérdense que en ese caso específico de Ana, ella sí llevó a Samuel al templo, se lo puso en las manos del sacerdote, el sacerdote lo aceptó y lo entrenó en la casa de Dios. Y así llegó a ser el gran Samuel, el último juez y a la vez el primer profeta. Pero decir nosotros lo pongo en tus manos, pero no lo estamos poniendo en las manos de nadie, prácticamente les estamos dejando libres, ya no les estamos restringiendo, ya no los estamos corrigiendo. Por eso es que están estos pasos que Dios nos dejó, para que aprendamos. Le leo unos textos, de Deuteronomio capítulo 8, del 1 al 6. Dice así: todos los mandamientos que yo os ordeno hoy. ¿Ok? Más claro, Dios nos va a dar estos mandamientos, nos los está ordenando a nosotros. No es una sugerencia, es una orden. Automáticamente ya queda aquello de que si no lo hacemos es desobediencia, porque es una orden que yo os ordeno hoy. Tendréis cuidado de ponerlos por obra. Ahora noten, ¿por qué? Porque Dios nos quiere tener el dedo encima con la ley. No, dice, tendréis cuidado de ponerlos por obra a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. ¿Ok? Va, entonces, una vez más, obedezcan
para que reciban la promesa de la tierra prometida, para que reciban la bendición. Sigo leyendo porque no he terminado. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para... déjeme respirar profundo para leer lo que sigue. Fíjense que Dios dice que los ha traído estos 40 años por el desierto y que deben de acordarse de que los ha traído 40 años por el desierto para humillarte. ¡Oh! ¿Cómo es eso? Bueno, sigo leyendo. Para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no mis mandamientos. ¿Se recuerda lo que dije de educar? Edu, sere, que edu era verter y sere era sacar. Y le dije que para que haya verdadera educación, primero se tiene que verter, se tiene que imbuir, se tiene que enseñar, se tiene que dar la enseñanza, la teoría, los conceptos, las normas, así como hizo Dios. Pero luego hay que sacar de la persona a la que se le ha enseñado, hay que sacar para ver cuánto ha aprendido. Por eso dice que los tuvo en el desierto y lo hizo para probar, para ver cuánto sacaba de ellos de todo lo que les había estado enseñando. Y déjame regresar a la palabra que dice que lo hizo para humillarte. La tendencia humana de nuestra naturaleza caída es que todo lo agarramos primero negativo. Entonces aquí dicen que ¡ala! Dios hizo eso para humillarlos. Yo no pensaría que Dios fuera a humillarme. Yo no quiero que Dios vaya a humillarme. Me han humillado otras personas, otros se creen mejores que yo. Escuche, Dios es el único que es bueno. Dios es el único que es amor. Dios es el único que lo que desea es lo mejor para nosotros. Entonces, cuando leemos una cosa que en el humanismo que se nos ha metido, la levadura que el enemigo ha metido en el mensaje del reino, lo sale con una interpretación negativa, tenemos que parar y decir, si viene de Dios no puede ser malo. Si viene de Dios, Él no me va a humillar como estamos acostumbrados a entender eso. Me humilla porque soy pobre, me humilla porque esto... No. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, le voy a leer 2 versículos primero y solo con eso creo que va a quedar la respuesta, pero de todos modos la voy a explicar. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sembrar y cosechar. Sembramos humildad y Él nos exalta. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuese tiempo. ¿Ve? Entonces lo que Dios hizo, recuérdense que llegó a la tierra prometida y el pueblo no quiso entrar, no oyó a Dios, no obedeció a Dios, sino que vieron los gigantes, vieron las ciudades amuralladas, vieron los problemas y le creyeron más a lo que veían que a lo que Dios decía. ¿Se recuerda usted que la fe es de que andamos por fe, no por vista? Andamos porque Dios dijo, no por lo que vemos. Y como no pudieron entrar, porque no obedecieron a Dios, porque no oyeron su voz, entonces en esos 40 años Dios los humilló, los hizo pasar problemas. Voy a seguir leyendo para que vean cómo los humilló. Pero entendamos, los humilló ¿para qué? Para poder exaltarlos. Los humilló para que pudiera Él bendecirlos y no perder su justicia. Porque cuando el que uno se humilla, Dios lo exalta. Pero como estos no se estaban humillando voluntariamente, Él puso las circunstancias. No fue que Él dijera, te humillo, ¡pum! No, sino que puso las circunstancias en las que, ¿qué hacemos con esto? Dios, no podemos y todo. O sea que las circunstancias fueron para que se humillara, para que llegaran a decir, no podemos, y entonces poder ayudarlos Él. Entonces sigo leyendo. Dice, y te humilló y te dejó tener hambre. Capte eso, fíjese, como le digo estas cosas,
Si las estuviéramos hablando de cualquier otra persona, te dejó tener hambre. O si estuviéramos hablando de nuestro padre terrenal, ¿verdad? Te dejó tener hambre. Qué padre tan malo, ¿no? Y por eso Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, yo no te dejaré. No, pero entonces dice, te humilló y te dejó tener hambre, pero te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido. Aquí está, viene otra vez la gracia y la misericordia de Dios. Te humilló, te hizo tener hambre y luego te ofreció una forma de saciar el hambre, algo que no conocías, algo nuevo. ¿Y por qué lo hizo? Para hacerte entender. ¿Ve? Dios está tratando de todo lo que he invertido en ti, todo lo que te he estado enseñando, quiero que tú lo saques, que creas lo que te he dicho y que vivas de acuerdo a mis principios. Dice, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, y pan obviamente implica todo el sustento, ¿no? Todo el alimento necesario, sino que vive de todo de lo que procede de la boca del Señor, toda palabra que sale de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón, escuche esto, que el Señor, tu Dios, te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Y guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Cuando leímos acerca de Manoah, el padre de Sansón, que él dijo, cuando se cumpla tu palabra y nazca el niño, ¿cómo debe de ser el cuidado que tenemos que hacer? Aquí Dios nos está mostrando lo mismo que le dijo a Abraham, al pueblo de Israel desde antes. Recuérdense que lo de Samson va a venir mucho tiempo adelante de lo que estamos leyendo ahorita, pero lo que le dijo el ángel es lo que ya había dicho Dios, que Dios le dice que lo estaba disciplinando para que guardara los mandamientos del Señor, para andar en sus caminos y para temerle. En otras palabras, primero tenemos que vivir lo que Dios nos enseña, los padres, tenemos que creerlo, tenemos que actuar basado en ello, y luego ya podemos instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, en los caminos de Dios, en justicia y juicio, con autoridad moral, porque la vivimos. No simplemente les ordena. Recuerden que los fariseos y los escribas los va a acusar Jesús más adelante, que ustedes le ponen al pueblo un montón de cargas, pero ustedes no ni con un dedo las quieren tocar. Y no podemos ser esa clase de padres. No podemos ser de que no, tú haces esto y esto y esto y no puedes hacer aquello, si nosotros no hemos dado el ejemplo de que andamos en esa justicia nosotros también. Para requerir que nuestros hijos aprendan justicia y juicio, tenemos que vivir nosotros en nuestra relación matrimonial, en primer lugar, porque somos papá y mamá, ejemplo para nuestros hijos. Tenemos que vivir de esa manera justa delante de Dios. Entonces, en otras palabras, Dios aplicó al pueblo lo mismo que instruyó, como digo, a los padres a hacer. Así como ellos sí sabían cómo se corrige a un hijo, ¿verdad? Bueno, que entendieran que la forma que Dios lo estaba haciendo era como Él quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos. Por eso les dice, recordarás todo el camino, todo el proceso, ¿verdad? No esto, recordarás toda la carretera, todos los ríos, los vallados, no, recordarás todo el proceso en el que has tenido que ir caminando para ir aprendiendo a ser el padre como Dios dice que se haga. Entonces tenemos que entrenar a nuestros hijos. Les decía que a los niños, especialmente a los bebés, hasta los no sé cuántos años ya, digamos, podemos empezar a enseñarles, tal vez, bueno, algunas cosas se les pueden enseñar al año, a los 2 años, etc. Pero la cosa que quiero que capten es el proceso, el concepto de entrenar. La palabra entrenar dice así el significado. Es un proceso por medio del cual el que está siendo instruido, o sea, el niño en nuestro caso, el hijo, es causado, se le lleva a una condición en la que tenga que, es causado
a mostrar los resultados del entrenamiento. ¿Ah? No, tienes que aprender a comer solo, ¿verdad? La cuchara se agarra así y te la llevas así y todo. Va, ahora hazlo tú. ¿Ah? Y entonces es causado a mostrar que sí lo aprendió. Entonces, eso es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer con nuestros hijos, entrenarlos. Les damos la enseñanza teórica, les mostramos cómo hacer las cosas y luego les damos la condición, los ponemos en la condición que tienen que mostrar lo que han aprendido. Déjeme, ahorita que estoy diciendo esto, déjeme remontarme a Génesis hasta el principio. Dios le dijo a Adán, de todo árbol puedes comer, solo de este no. Le dio la enseñanza y luego le dio las condiciones para que él demostrara lo que había aprendido. No puso límites al árbol, no tuvo protección al árbol ni nada. A ver, ¿aprendiste que no debes comer de eso? ¿Verdad? Ok, ¿y qué si tienes unas circunstancias en las que tienes, sí, pero está sabroso, como le dijo Eva, y mira esto y lo otro, y no. Si vienen los muros, si vienen los gigantes, Adán, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a recordarte la palabra que te di de no comer? ¿O vas a ver los muros, los gigantes, y le vas a creer más a lo que ves y lo natural que tienes delante? Y tristemente, Adán reveló que no había captado lo que se le había dicho. ¿Ve? Es así como en nuestro caso, les decimos, y si no lo hacen, no, eso no fue lo que te dije, mira, a mí se hace así, así. O sea, ahí es donde estamos entrenándolo hasta que aprenda a hacer la cosa como nosotros le estamos diciendo. Y para eso, escuchen padres, esto es importante. Dios nunca nos pone a hacer algo, nos ordena hacer algo para lo cual no nos capacite. Y lo que más necesitamos para educar a nuestros hijos es la autoridad. ¿Por qué? Porque donde no hay autoridad no se puede enseñar. Y mire, en las escuelas, donde los maestros son estrictos y firmes, estamos en clase, ya no habla nadie, todos escuchan lo que estoy diciendo y todo, y el que habla, a la oficina o lo que sea, el que impone su autoridad desde un principio, eso puede enseñar. El que trata de ser demasiado amigo con, ay, Juanito, por favor, ahí hablan después en recreo. Ahorita, el que trata de ser muy amigable y no manifiesta su autoridad, le cuesta enseñar. O los alumnos no le hacen caso. Recuerdo que viviendo allá en Estados Unidos, aprendí, mientras estábamos hablando acerca de la educación de los niños, que había un doctor, imagínense, era un dentista. Usted sabe cómo los dentistas, por muy buenos que sean, pero nos duele cuando vamos al tratamiento. Pero este era un dentista que tenía un montón de clientela de niños, porque era muy bueno con los niños. Y usted recuerda que los niños, si nosotros los grandes resentimos los dolores, imagínense los niños. Entonces queríamos saber cuál era el secreto de que pudiera tener a los niños en control. Y era cuando llegaba un padre nuevo, un nuevo cliente, ¿verdad? Alguien que no había llegado antes, era un papá o era una mamá llevando a su hijo al dentista. El dentista llamaba por aparte al padre o a la madre y le decía, cuando yo le diga que pase a mi oficina, cuando le diga a la enfermera que pase a mi oficina, y cuando ustedes entren, yo le voy a dar una orden. Obedézcame sin cuestionar. Okay, ¿verdad? Está claro, está bien. Entonces, cuando decía para el niño fulano, entonces ya iba mamá o papá con el niño, entraba, buenos días doctor, muy buenos días señora, por favor siéntese en aquella silla. Y la mamá se iba derechito a aquella silla. ¿Qué pasó ahí? Automáticamente, en la mente, en el entendimiento del niño, ups. Aquí no es mi mami la que tiene la autoridad. Aquí no puedo hacer un berrinche y que mami haga algo, porque es este señor el que tiene la autoridad. Era el proceso. Se recuerda que culminé la plática de la semana pasada diciéndole que en la tabla, ¿verdad? Que yo le dije que es como una L, ¿verdad? Que del 100% de control. El niño a la edad de 0, el niño tiene 100% de control y 0% de enseñanza. El control viene descendiendo hasta llegar a los 18 años y la enseñanza va aumentando hasta llegar a los 18 años. La idea es esa.
Desde el principio, lo que tenemos que tomar es el control. Les mencioné también que nuestros hijos, que todos los niños son angelitos, pero que sacan la imagen carnalota de nuestros padres, lo que heredamos de Adán, y por lo tanto en ellos hay una alma egoísta. Hay una actitud a querer atención, y la única forma que saben expresarlo es llorar. Y luego, como los padres decimos, pobrecito, no sabe hablar, no puede decir lo que tiene, a saber qué tiene. Y entonces, cada vez que llora, se le trata de consolar de alguna manera. ¿Quieres tomar tu lechita? ¿O te duele? Es que es rápido. Entonces, se está formando en el niño el hábito que, ok, cuando yo necesito algo, solo lloro y rapidito me atienden. Lo cual es cierto, pero los padres tenemos que también, ¿se recuerda lo que le leí? De enseñar, ¿verdad? De entrenar. Tenemos que entrenarlos aún hasta las horas de comer y de dormir. ¿Verdad? Cuando ya finalmente, en nuestro caso, con Lili ya aprendimos que sí, ciertamente podíamos decirle a nuestra hija, no, ya es hora de dormir y en esta cama, aunque tú no quieras. Y entonces ahí se quedaba porque tomé el control. Ejercí la autoridad y ese es el punto. La autoridad es lo que Dios nos da. Autoridad significa el derecho de gobernar, el poder de actuar, decidir, ordenar y juzgar una cosa. O una persona. ¿Ve? Es el derecho de gobernar. Nosotros tenemos de Dios la responsabilidad, pero también la autoridad para gobernar a nuestros hijos. El humanismo ha actuado tanto de que no hay que estar pegándole a los niños. Ya no estamos en la edad de los cavernícolas. ¡Qué barbaridad! Al niño se le habla. Al niño se... No. Ese es el diablo. Ese es el mentiroso. El diseño del creador dice, toma control. Necesitas tomar control y el niño debe de saber que tú mandas. La autoridad se tiene que establecer. Piensa en la nación. ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Por los gobernantes, unos desalmados, malvados, fraudulentos como los que tenemos, otros que quieren el estado alcahueta, que quiere decir, no, vamos a ayudar a los pobrecitos y a esto y de lo otro. Y entonces, los hijos, los ciudadanos, no tienen control. Porque esta gente que se supone ser los gobernantes para establecer justicia y juicio, para establecer un estado de derecho donde se respeten las leyes y todo, no lo hacen. Entonces, por la necesidad del control, viene el enemigo y le dice a esa clase de malvados, mira, la gente lo que necesita es control, así que usa el ejército y todo el poder y domínalos a todos. Y ese ya es un autoritarismo, ya es un comunismo, ya es una maldad. Pero los padres, así como Dios tiene toda autoridad sobre nosotros y nos da libre albedrío y nos deja cometer errores porque saben que estamos aprendiendo. Pero si vamos a hacer algo contrario a su plan eterno, contrario a su voluntad, ¡pah!, interviene sin explicación alguna, ¿verdad? Como por ejemplo cuando Abraham dijo que Sara era su hermana, ¿verdad? Y entonces la tomó un rey, ¿verdad? Y el rey, pues ni modo, si Abraham dice es mi hermana y era hermosa, dice, pues la tomó el rey. Pero Dios tenía planes para Sara y no era con el rey, era con Abraham. Entonces le aparece al rey y le dice, si la tocas te mueres. Así, ¿quién tiene el control? Dios. ¿Quién tiene la autoridad? Dios. Y en este caso, no les voy a dar chance de que hagan la prueba. Eso no se toca. Si la tocas, te mueres. Y el rey le dice, pero yo no sabía. Ya, por eso es que te estoy advirtiendo, porque sé que lo estabas haciendo sin entendimiento, pero ahora ya sabes. Entonces ahora ya no tienes excusa. Y así, eso es lo que está diciéndonos aquí. Necesitamos usar nuestra autoridad. Me da tristeza, cólera, una mezcla cuando miro padres discutiendo con sus hijos. Que quiero esto, no se puede, digo, ¿y por qué no? Porque ahorita no tenemos tiempo. No, quiero esto, no, ¿por qué? Porque yo lo digo, punto. Ya, no tengo que darle explicaciones a mi hijo. Yo sé que eso no es bueno y no se lo voy a dar porque no es bueno y punto. Tengo la autoridad delegada de Dios para velar porque se vaya desarrollando y vaya bien. Pero poner
ponerse a discutir con los niños, razonar con los niños. No se puede razonar con los niños. Los niños necesitan ser controlados. ¡Ay, tan malote! Mire, ¿qué padre no está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por amor a sus hijos? No es maldad, sino que el mundo nos ha metido el montón de mentiras, el enemigo nos ha metido un montón de mentiras. ¿Qué amor es dar? ¿Sabe que estarlos premiando? Pues, no, pero sí, la Biblia se habla de darle un galardón. Si hacen una cosa buena, pues se les da un galardón. No lo saque de contexto. Ganaron las clases. ¡Ah, qué lindo, amigo! Me alegro, qué bendición y todo lo demás. Pero no le dio que dar un premio. Ese es su trabajo. Mire, ¿se recuerda cuando Jesús usó la parábola? Dice, ¿quién deteniendo a un siervo trabajando en el campo, de sol de la mañana hasta que se pone el sol y todo, ya viene cansado? Dice, cuando regresa a la casa, no le dice, siéntate a descansar, sino que dice, mira, servime y preparame la mesa, y cuando yo termine de comer, comes vos. Eso dice Jesús. Y luego añade, y cuando termina, ¿cree que le dan gracias? Dice, no le tiene que dar gracias. ¿Por qué? ¿Qué? Porque hizo lo que tenía que hacer, era su responsabilidad. Y dice, por lo tanto, cuando hagáis lo que tenéis que hacer, decid, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. No añadimos un poquito más, no hicimos ninguna otra cosa. ¿Ven? Entonces, los padres no tenemos que estarles dando, se hace algo, mire, si usted le está dando un galardón a su hijo, a su hija, cada vez que hace algo bueno, le está formando un mal hábito. Recuérdese que en el mundo, mientras no establezcamos a Cristo Jesús como cabeza sobre la iglesia y gobierne sobre la tierra, en el mundo es injusto lo que predomina. La injusticia es lo que predomina. Entonces cuando él va y va a hacer algo bueno y le van a pagar con mal, y ahí se le va a empezar a frustrar la vida. Porque si él hizo algo bueno, tenía que recibir una recompensa, no el maltrato de ese condenado jefe y todo lo demás. No, se les entrena justicia. ¿Es justo que nuestros hijos ganen los grados en la escuela porque nosotros estamos pagando para que estudien? Sí, es justo. Entonces, qué bueno que está haciendo justicia. Me gozo que mis hijos sean justos y hagan su mejor esfuerzo en lo que tienen que hacer. Es justo que empiecen a ser administradores de cómo sea su situación. Si tienen un cuarto para ellos, es justo que lo tengan en orden, que no tengan todo regado y todo lo demás. ¿Me explico? Y eso, Dios nos da autoridad. Padres, hay que usar la autoridad. Y le vuelvo a repetir lo que ya le dije. Mientras más rápido venga el choque, la confrontación de voluntades, porque el niño va a manifestar su voluntad, pero es que yo lo quiero así. ¡Ay! Va a empezar berrincho, lo que sea, o va a estar tiqui. Y el padre va a definir cuánto le aguanta el tiqui. No le debe de aguantar, sino que inmediatamente dice, ya dije no. Pero papá, una palabra más y te cae vara. Punto. Y si pone la palabra más, ¡pau! Varazo. Es que si no toma control, usted no está amando a su hijo. Más adelante le voy a leer todos los versículos, pero de nuevo, como yo ya me lo sé, entonces aquí mientras le estoy diciendo esto, yo tengo los versículos detrás de mí respaldándome. Regreso entonces para que poner en orden la elección de hoy. Dios está diciéndole al pueblo, mira, el camino, el proceso en el que yo te traje, porque no quisiste entrar en la tierra prometida, entonces te estoy llevando por un proceso para entrenarte. Te estoy entrenando y ¿qué? Te humillo, te hago que tengas hambre y todo, pero no te estoy dejando morir. Y no te estás enfermando, ni tu ropa se está desgastando, ni tus pies se están hinchando. Yo nunca te doy más de lo que puedes soportar. Tal como dice la Escritura, porque nunca somos probados más de lo que podemos soportar, que Dios es justo y nos da juntamente con la prueba también la salida para que podamos soportar. Pero para nosotros, ya no aguanto más, esta es una carga que no puedo llevar. Y sí podemos, y entonces Dios nos está mostrando que sí podemos. Y luego nos da la nueva enseñanza, el nuevo sustento. Ya no nos da el pan que estamos acostumbrados, lo que son las rutinas de nuestra comida y todo lo demás, sino que nos da un pan que nunca conocieron nuestros padres ni nosotros, el maná.
para que aprendamos que ese maná es la palabra de Dios, porque mi palabra es viva y eficaz y más cortante que todas espadas filas, porque mi palabra es verdadera comida y verdadera bebida. ¿Ven? Eso es lo que Dios hace con nosotros. Y luego viene y nos dice, ok, ¿aprendiste cómo yo te traje? ¿Aprendiste que tú te molestabas conmigo y decías, ala, ya me voy a morir en el desierto y tantas cosas? Pero ¿aprendiste que yo te traje y que te guardé de día, te guardaba con una nube para que el sol no te quemara, y de noche te guardaba con una pilar de fuego para guiarte por el camino y protegerte de todo? ¿Te das cuenta? Ya tú miras para atrás y te das cuenta cuánto te he amado. Que lo que hice, lo hice para que tú aprendieras a confiar en mi palabra y para que ahora heredes todas las promesas que yo le hice a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, para que tú heredes esa vida abundante y con propósito que yo tengo para ti. Entonces ahora que ya lo sabes, hazlo con tus hijos. Pero comienza con ellos desde pequeños. Propósito que yo tengo para ti. Entonces ahora que ya lo sabes, hazlo con tus hijos. Pero comienza con ellos desde pequeños. No dejes que crezcan, porque van a ser cabezas duras como tú. Van a hacerte rebeldes como tú. Tú lo hiciste y por eso te tuve que dar duro. Y tú no vas a poder tener suficiente fuerza para controlar por la fuerza la voluntad de tus hijos, si no lo haces desde pequeños. Si no los instruyes en su camino cuando son niños, para que aun cuando sean viejos no se aparten de él. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es aprender esto que Dios nos está enseñando y luego enseñarle a los hijos las normas de Dios. La razón del control, mire cómo el mismo Señor en su naturaleza, en su diseño de nuestra naturaleza, nos da bebés sin control. No tienen control de sus necesidades, no tienen control de su alimento, no tienen control de nada, no los da sin control, totalmente dependientes de nosotros 100%. Y nos los pone así para que nosotros razonemos esta encomienda de Dios, esta bendición de Dios en forma de un varoncito o una hembrita. Dios la está poniendo en mis manos, en nuestras manos como matrimonio, para que nosotros lo o la formemos conforme al diseño de Dios para el varón y para la hembra. Pero dependen totalmente de nosotros. Y entonces por eso es que es importante que nosotros sepamos que ellos no saben nada. No se puede dejar que haya un animal ahí o lo que sea, porque el niño va a querer, o el niño o la niña va a querer agarrarlo y comérselo, ¿verdad? Porque todo, como la única forma que están sobreviviendo es mamando o tomando en biberón, en pacha, pero el asunto es que todo es por la boca, entonces todo lo que encuentran también lo van a probar por la boca. Entonces también hay que controlarlos ahí. El control es sumamente importante. Por ejemplo, está lo que le llaman, ¿cómo le llaman? No es la cuna, sino que el corralito del niño, ¿no? Ok, ese es un control para que no se pueda ir a ningún lado, ¿verdad? Y se pueda ir a caer por allá o pueda ir a causarnos alguna cosa, quebrar alguna cosa de la casa. No, pero ese niño, mientras está encorralado, limitado, controlado, está libre para moverse, para jugar, para hacer lo que sea. O sea que el control también que Dios hace de nosotros nos da cierta libertad en la que podemos aprender a caminar en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida paternal, en nuestra vida laboral, en fin, todo. Y la forma en la que Él nos entrena quiere que nosotros la hagamos con nuestros hijos. Entonces, como le digo, necesitamos tener control externo del niño, y a la vez ir entrenando, ¿ve la diferencia? No enseñando, entrenando a que vaya independizándose, que pueda ir solito al baño, que pueda comer solo, en fin, conforme él va aprendiendo, el control va siendo de menos y menos, pero siempre tiene que haber control hasta que cumplen 18 años.
porque se supone que al menos acá en Guatemala, en otros países tal vez sea otras edades, hasta los 18 años tienen que estar bajo el control absoluto de los padres. Y le inyecto de una vez algunos de los problemas que pasan hoy en día con la mentalidad humanista que les dicen, ¿verdad? Que el niño necesita su espacio, la niña necesita su espacio. Y que, por ejemplo, ¿verdad? Si está el cuartito del niño o el cuartito de la niña, antes de entrar tocamos para darles el ejemplo y todo. Basura. Eso no es así. Eso no es espacio del niño. La casa es mía. Yo soy el administrador de la casa. Y le delegamos ese cuarto. Y así como le delegamos el cuarto y le decimos que lo mantenga ordenado, Dios nos ha delegado a nosotros todo lo que tenemos, la casa y los mismos hijos y el trabajo y todo, para que nosotros lo administremos para Él. Entonces lo mismo estamos haciendo con nuestros hijos en casa. Te doy este cuarto para que lo administres, pero sigue siendo mío. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú y todo lo que está en ese cuarto son míos. Hasta que llega a los 18 años, ok. Ahora ya tienes tú, supuestamente, mucho autogobierno por todo el control que tuvimos de ti y tienes suficiente educación porque conforme ibas siendo capaz de aprender, te íbamos enseñando. Ahora eres el que tiene que empezar a gobernarse a ti mismo. Ya no te voy a gobernar yo. Estoy para aconsejarte, estoy para ayudarte, pero tú tienes que empezar a gobernarte a ti mismo. Terminaré hoy leyendo la definición de control. El control es la fuerza o presión mediante la cual usted ejercita su derecho paternal de establecer la autoridad, su derecho paternal de gobierno. Lo repito ahora de corrido. Dice, control es la fuerza o presión mediante la cual usted ejercita su derecho paternal de gobierno. El gobierno de la familia es nuestro derecho. El gobierno civil no se debe meter absolutamente con nada de nuestros hijos, excepto aquella que nosotros voluntariamente le deleguemos, tales como matemáticas, lenguaje, historia, si están escogiendo una carrera de ingeniero, de doctor, de abogado, esa clase de educación o de enseñanza se la delegamos a la escuela, a maestros. Pero enseñarle a mi hijo que puede ser hijo o hija, ese es el diablo. No tiene derecho a meterse con nuestros hijos en eso. Eso es nuestro derecho. Y no solo nuestro derecho, sino que nuestra obligación. Si llegan a querer meter esa basura en nuestra escuela, es nuestra obligación llegar y decirles que no, romper sus libros y hacer lo que tengamos que hacer. Porque es nuestro derecho y Dios nos respaldará para defender nuestro derecho de ser los únicos gobernantes de nuestros hijos hasta que ellos tengan 18 años y ellos puedan escoger. Ok, lo dejo aquí para ver si logré transmitir lo que quería o si hay algo que se tenga que aclarar. Y es básicamente lo que Dios dice, lo que mencionabas al principio, lo que dice la palabra: instruye al niño a su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mientras uno más temprano comienza a educar al hijo, es más fácil. Y yo lo experimenté con mis hijos. Bendito Dios, creía lo que Dios decía en su palabra y efectivamente funciona bien. Al principio tomé tu palabra a decir, con el hijo no se razona, porque ellos para razonar tendrían que tener conocimiento y es eso lo que no tienen, es eso lo que les estamos dando. Pero otra cosa muy interesante que mencionaste y que sí lo toco otra vez precisamente para que la gente que lo oiga esté consciente de eso. Nosotros tenemos que poner leyes precisamente para que la gente que lo oiga esté consciente de eso. Nosotros tenemos que poner leyes justas, pero los primeros que tenemos que respetarlas somos nosotros, porque si no, es tiranía. Y eso le enseñé a mis hijos desde pequeños. Si alguna vez yo les pongo una regla que ustedes los obligo a que hagan y que yo no cumpla, tienen todo el derecho de decirme: papá, mira, yo no entiendo por qué esto y esto. Precisamente por eso, porque la justicia debe ser así. Si Dios mismo se limita a sí mismo sujetándose a la misma ley que Él hizo, pudiéndola driblar, porque Él es el supremo y no hay a quien le tenga que dar cuentas, si Él actúa de esa forma, ¿por qué nosotros no?
cuando nosotros tenemos siempre a alguien encima de nosotros, ¿verdad? Entonces es bueno que la gente tenga por lo menos esas dos cosas en mente. La primera es que al niño se le instruye en su camino desde que nace se le habla. Somos espíritus eternos y entienden, aunque no entiendan el lenguaje, entienden la expresión, entienden la forma de que se entona. Entonces ellos entienden cuando algo está bien o está mal. Y la segunda es que tenemos nosotros que ser ejemplo para que ellos digan, si mi papá dice que es malo y él no lo hace, le creo. Si mi papá dice que es bueno y él lo hace, entonces es bueno, ¿verdad? Y mira la tercera cosa que sí vale la pena, que mencionaste al principio, el asunto de la disciplina cuando dicen, ay, yo no sé qué hacer con mi hijo, pero ya se lo entregué a las manos de Dios. La verdad es una irresponsabilidad de una parte y segunda, una situación de daño terrible. Y me acuerdo de cuando la ley dice que cuando uno tiene un hijo contumaz y rebelde, y uno ya lo ha reprendido repetidas veces, y la persona no entiende, el hijo no entiende, que se lleven las puertas y que ahí a los ancianos lo condenen y lo maten a pedradas para que aprenda. Y básicamente es para que todo el pueblo se dé cuenta de lo que le pasa a las personas que no obedecen a sus papás. Muchas veces la gente quiere ser más misericordiosa que Dios, por una parte haciendo como Poncio Pilato, lavándose las manos y echándole la responsabilidad a los demás de las culpas que nosotros vamos a tener. Pero la idea es esa, que uno tiene que saber que cuentas le va a dar uno a Dios si uno fue negligente. Pero uno no tiene que decir, hasta aquí llegó el límite de lo que yo pueda hacer y ahí que Dios haga después con él lo que sea, cuando Dios ya estableció claramente lo que se tiene que hacer. ¿Verdad? Entonces, muy bueno, la verdad espero que si en el desarrollo se logre aclarar perfectamente cuál es la armonía completa entre hijos y padres e hijos, porque realmente, por lo menos aquí en Canadá, eso es lo que adolece. Muchas veces me toca platicar con la gente, claro, con todo el tacto posible, porque a eso vine, a servir al Señor acá, y con todo el tacto posible ponerle la responsabilidad que la gente tiene al dejar que sus hijos hagan cosas que no deben. Me tocó una vez, una amiga me comentaba, ella se había vuelto a casar con otra persona, y ella me decía, mira, me dice, yo no entiendo por qué a mi esposo deja que el novio de mi hija, de su hija, se venga a quedar a dormir a la casa. Así le digo yo, ¿y qué edad tiene la niña? 14 años. El novio de mi hija, de su hija, se venga a quedar a dormir a la casa. Así le digo yo, ¿y qué edad tiene la niña? 14 años. A la gran. Bueno, le digo, pero por lo menos, si eso dice, duermen en cuartos separados, no me dice, duermen en el mismo cuarto y en la misma cama. Le digo yo, qué triste situación, le digo. Sí, pero el Señor, Él dice que no hacen nada porque son jóvenes. Mira, le digo yo, no sé ese cuate si tiene mala memoria o saber, porque ahí nada que ver. Y mira, las situaciones son bien terribles, porque en el futuro después se ven las consecuencias. Ante Dios nadie se burla. Lo que uno siembra cosecha, y tristemente me tocó ver la cosecha que fue muy triste. Claro. ¿Verdad? Pero realmente sí es un reto para nosotros los padres, sobre los que creemos en Cristo, de ser luz y sal, de saber cómo aplicar la luz y cómo aplicar la sal también para que la palabra que demos edifique y no condene. Muchas gracias, tema, Carlitos, muy interesante, muchas gracias. Gracias, Edmer. Y quiero añadir, cuando tocaste el tema del hijo contumaz y rebelde, que si el padre les habla y no hacen caso y todo, se lleva a los ancianos y si él no se arrepiente, pues se matan a pedradas. Eso suena horrible. Dice, y los padres entregan al hijo para que lo maten. Pero una vez más, justicia y juicio. ¿Qué pasa si esos padres aceptan que su hijo, por ser su hijo, por ser sangre de su sangre, siga creciendo así desobediente y malvado como es? Va a ser uno de los que llaman, de los que andan haciendo bullying en las escuelas, va a ser uno que va a andar maltratando, golpeando a los hijos de otros. Por eso es que es necesario que se les dé en una lección, no solo a los padres, sino que a los demás hijos,
que los que no encajan en este mundo que Dios quiere de justicia y juicio, porque su reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Todo el que no encaja en este reino, no quiere ser obediente, no tiene lugar en este reino. Y no vamos a exponer a los hijos a saber cuántas más parejas, porque nuestro hijo es malvado y rebelde. Si no hace caso, hay que poner al hijo ahí sí que ante la justicia, para que se haga justicia y se quite la cizaña, y que los demás padres aprendan que si no entrenan a sus hijos van a tener que hacer lo mismo, y los hijos aprendan que si no hacen caso les va a pasar lo mismo. Es sumamente importante que ese es un acto de justicia. Por eso es que está ahí en las Escrituras. Buenas noches. Fíjate, Carlos, que hoy salió un tema, pero bastante importante para los padres. Y yo sé que algunas mamás lo escucharon o lo van a escuchar, y tal vez son mamás solteras. Y yo quisiera decirle a esas mamás que está bien, no está el padre por diversas circunstancias, pero ellas son el gobierno. Ellas son quienes tienen el gobierno de parte de Dios y tienen toda la autoridad y el respaldo de Dios para educar e instruir a sus hijos. Tienen que darles la disciplina junto con la palabra, junto con el amor, pero no olvidarse que a pesar de que están solas, Dios está con ellas y ellas tienen esa autoridad que Dios les ha dado porque son el gobierno en esa casa. Así es que mamás, adelante, instruyan a su hijo y ellas tienen esa autoridad que Dios les ha dado porque son el gobierno en esa casa. Así es que mamás, adelante, instruyan a su hijo y disciplínenlo también para que aprenda. Amén, amén. Ciertamente, así debe ser. Y están los ejemplos en la Biblia de madres solas, ¿verdad?, que educaron a los hijos y los llevaron a ser grandes siervos de Dios. Y cuando la gran comisión, la gran comisión, la de Génesis, ¿verdad?, la original, cuando Dios le dice al varón y a la hembra, sojuzgad y señoread. O sea que tanto el varón como la hembra tenemos la misma comisión de sojuzgar y de señorear. Y en el caso donde, como explicaste, ya por X, Y, Z razón no está el marido, la mujer es la que tiene toda la autoridad y debe ejercerla.